El intervalo de confianza es una herramienta muy usada en estadística y es una herramienta que siempre deberíamos utilizar cuando queramos describir nuestros datos en un proyecto de ciencia de datos. Sin embargo, muchas veces no tenemos claro qué es el intervalo de confianza o cómo utilizarlo en nuestros proyectos, así que el objetivo de este video es precisamente explicarles qué es el intervalo de confianza, qué nos permite medir y cómo interpretarlo correctamente cuando estemos desarrollando un proyecto de ciencia de datos. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo haciendo acá en el canal, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es el intervalo de confianza y por qué resulta útil en nuestros proyectos de ciencia de datos, primero tenemos que entender dos conceptos de estadística que son esenciales para posteriormente entender este concepto del intervalo de confianza. Esos dos conceptos son la estimación y la incertidumbre. Y para entender estos conceptos de estimación e incertidumbre, pues vamos a suponer un ejemplo hipotético. Digamos que trabajamos para una empresa que tiene un sitio web y lo que le interesa a la empresa es determinar en promedio las personas que visitan el sitio web cuánto tiempo de interacción tienen con el sitio web, cuántos minutos se quedan navegando en ese sitio web. Entonces, si suponemos que podemos recolectar la totalidad de los datos que quisiéramos tener, es decir, que pudiéramos acceder a todas las personas que en toda la historia del sitio web van a acceder al sitio, pues sería muy sencillo. Simplemente lo que tomamos es el tiempo de interacción de cada persona, el tiempo que cada persona se queda en el sitio web, y calculamos ese promedio. Ese promedio lo vamos a llamar mu y sería entonces ese tiempo promedio de interacción. Pero calcular este tiempo promedio de interacción es una situación ideal porque nos estamos refiriendo a todas las personas que visitan el sitio web en toda su historia. Cuando estamos en nuestro proyecto de ciencia de datos, realmente no podremos adquirir absolutamente todos los datos en toda la historia del sitio web. Tendremos, digamos, como una captura en un intervalo de tiempo determinado, pero probablemente después de que hagamos esa captura seguiremos recibiendo más visitas al sitio y no podremos tener esos datos. Entonces, ese tiempo promedio de interacción ideal nunca lo podremos calcular de manera exacta. Lo que vamos a tener entonces cuando capturamos una parte de los datos es una muestra del total de esos datos. Por ejemplo, acá tendríamos una muestra y con base en esa muestra lo que podemos es calcular un promedio del tiempo de interacción, pero de esas personas que visitaron el sitio web en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, 2.3 minutos. Pero si más adelante logramos capturar otra porción de los datos, eso nos va a arrojar un promedio diferente de 2.5 minutos. Y si más adelante accedemos a otro grupo de personas, a otra porción de los datos, podríamos obtener entonces un promedio de 2.1 minutos. Y así, por ejemplo, para un cuarto grupo de datos o una cuarta muestra de esa totalidad de los datos. En este caso obtendríamos 2.9 minutos. Entonces, con base en esto, ya podemos empezar a definir un primer concepto que es estimación. Y entonces lo que decíamos es que si tuviésemos acceso a absolutamente todos los datos, estaríamos hablando de la población. Todos los datos que recolectaríamos en toda la historia del sitio web. Y entonces, en ese caso ideal, podríamos medir o calcular de manera exacta el parámetro mu, que sería el tiempo promedio de interacción real, porque tendríamos todos los datos. Pero esto nunca lo vamos a poder tener en un proyecto de ciencia de datos. Luego lo que tendremos será una muestra de ese total de datos. Es decir, solo podremos recolectar una parte de esos datos, puede ser una parte muy grande, una parte muy pequeña, depende de cuántos datos logremos recolectar, pero siempre va a ser una muestra. A esa muestra que obtenemos le podemos entonces calcular el promedio y ese promedio lo vamos a llamar X barra y el nombre específico que tiene este valor que estamos calculando a partir de la muestra se conoce como la estimación. Es una estimación del tiempo promedio de interacción, es decir, va a ser un valor aproximado
del valor real, del valor que calcularíamos de manera exacta si tuviésemos toda la población. Entonces, cuando a partir de una muestra calculamos ese parámetro que nos interesa, por ejemplo en este caso es la media, pues tendríamos lo que se conoce como una estimación. Y ahí implícitamente lo que esto nos está diciendo es que tenemos un valor aproximado. ¿Qué tanto se aproxima o qué tanto se aleja ese valor del valor real? Pues para eso nos va a servir precisamente el intervalo de confianza, del cual hablaremos más adelante. Y con esto tenemos claro el concepto de estimación. Y asociado a eso aparece un concepto que se conoce como la incertidumbre. Y esta incertidumbre pues básicamente lo que nos dice es que como no podemos tener la totalidad de los datos, cualquier estimación que hagamos siempre va a ser una aproximación, es decir, siempre va a haber un rango de error o una diferencia entre ese valor que estimemos y el valor real, porque nunca vamos a poder recolectar la totalidad de los datos. Entonces, esa incertidumbre es lo que nos va a permitir cuantificar el intervalo de confianza. ¿Qué tan confiable o qué tan poco confiable es esa estimación que estamos haciendo? Acá tenemos, por ejemplo, 4 diferentes estimaciones. Tomamos datos de un grupo de personas, tuvimos una media de interacciones de 2.9 minutos, otra de 2.5, otra de 2.3, otra de 2.1. Tenemos diferentes valores promedio estimados y la idea es tratar de determinar o de cuantificar cuál de ellos es mejor o peor en términos del grado de incertidumbre. Y esto es lo que va a permitir cuantificar el intervalo de confianza. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque siempre en ciencia de datos vamos a tener un mayor o menor grado de incertidumbre, porque nunca podremos en la práctica adquirir absolutamente todos los datos que nos interesen para nuestro proyecto. Siempre, inevitablemente, tendremos una muestra de ese total de datos y por tanto siempre tendremos un grado de incertidumbre. Y ahora, antes de entender qué es el intervalo de confianza y para qué sirve, la idea es entender ese grado de confiabilidad que podemos tener al hacer una estimación. Entonces volvamos al ejemplo que teníamos inicialmente. Acá tenemos la totalidad de la población o de los datos que se podrían idealmente recolectar en nuestro problema de medir los tiempos de interacción de los usuarios en un sitio web, y lo que hemos dicho es que no podemos acceder a todos esos datos. Entonces lo que ocurre es que cuando adquirimos los datos tendremos una muestra de esos datos. Supongamos en este ejemplo particular que tenemos una primera muestra, digamos que tomamos 3 de esos datos, fue lo que logramos recolectar, y eso nos arroja una primera estimación, x/1, es decir, un tiempo promedio de interacción estimado. Y de pronto más adelante pudimos adquirir más datos, y eso nos arroja una segunda estimación, x2/. Intuitivamente podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál de estas dos estimaciones es más confiable? ¿Confiable en qué sentido? En el sentido de que se acerca más a ese valor real que tendría el promedio de interacciones en la población. Y acá intuitivamente lo que podríamos decir es que entre más datos recolectemos, cuando calculemos ese promedio, pues tendremos una mejor aproximación a ese valor real, que nunca podremos medir, que será la media de la población. Y siguiendo esa lógica, si nos preguntamos entonces cuál de estas dos estimaciones es más confiable, es decir, se acerca más a ese valor ideal, pues podríamos decir que la segunda estimación sería más confiable que la primera. ¿Por qué? Porque la segunda se obtuvo con más datos en comparación con los datos usados en la primera. Y si vamos un paso más allá, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué tan confiable es la estimación 1 o qué tan confiable es la estimación 2? Y acá implícitamente lo que nos estamos preguntando es cómo cuantificar ese nivel de confiabilidad. Es decir, acá ya intuitivamente dijimos que la segunda estimación es más confiable, esperaríamos que el promedio que calculemos esté más cerca de ese valor ideal que la estimación 1, pero acá el objetivo ya es dejar esa intuición y cuantificar de alguna manera ese grado de confiabilidad o de manera equivalente ese nivel de incertidumbre que tendremos. Entre más confiable sea la medida, menos nivel de incertidumbre tendremos. Entre menos confiable sea, más nivel o más grado de incertidumbre. Entonces la idea es poder cuantificar eso. Y esto lo podemos cuantificar usando precisamente el intervalo de confianza. Muy bien, y con todo lo visto hasta este punto ya estamos listos para entender qué es el intervalo de confianza y cómo se interpreta y para qué lo podemos usar en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Comencemos entendiendo la definición del intervalo de confianza. Volvamos al ejemplo que hemos venido analizando.
Tenemos una población que contiene un cierto número de datos correspondientes al tiempo de interacción de diferentes personas con el sitio web. Recordemos que no podemos tener acceso a todos los datos y lo que podemos hacer es extraer una muestra de esos datos, recolectar una parte de esos datos. Supongamos que lo que está en verde es la muestra que logramos recolectar y que entonces esa muestra tiene un valor promedio, un tiempo de interacción promedio x barra de 2.9 minutos. Si calculamos el intervalo de confianza de esa estimación de esos 2.9 minutos, la manera de expresar ese intervalo de confianza sería de esta forma. Tendríamos, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% y que está en el rango desde 2.2 hasta 3.6 minutos. ¿Cómo interpretamos este intervalo de confianza? Esto se traduce en que existe un 95% de probabilidad de que el valor real en la población esté en el rango de 2.2 a 3.6 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta estimación lo que estamos buscando es tener un valor aproximado al valor real que tendría la media de interacción si tuviésemos toda la población. Como tenemos solo acceso a estos datos que están en color verde, pues lo que tenemos es una estimación de 2.9 minutos. Pero lo que queremos es cuantificar el grado de incertidumbre que tiene esa estimación. Y ese grado de incertidumbre lo estamos midiendo con este rango que va de 2.2 a 3.6. Entonces ese rango de 2.2 a 3.6 es precisamente el intervalo de confianza, pero ese intervalo de confianza tiene un porcentaje de probabilidad asociado que en este caso es del 95%. Que lo que nos dice es que si tenemos ese rango de 2.2 a 3.6, pues existe un 95% de probabilidad de que esa media, que nunca podremos conocer exactamente, que es la media de la población, esté dentro de ese rango, con un nivel de confianza del 95%. Eso es lo que mide este intervalo de confianza. Veamos un poco más en detalle esos elementos que hacen parte del intervalo de confianza. Entonces, cuando decimos la estimación es de 2.9 minutos, tenemos un intervalo de confianza del 95% y ese intervalo va desde 2.2 a 3.6 minutos. Lo que tenemos es, primero, el promedio que estamos estimando, el promedio de interacción con base en la muestra, esa es la estimación. Ese 95% es el nivel de confianza. ¿Qué tan seguros estamos o qué tan confiados estamos en que ese promedio que desconocemos de la población esté dentro de ese rango? Tendremos, con base en ese cálculo, un 95% de confianza o de probabilidad de que dentro de este rango, que es de 2.2 a 3.6, se encuentre la media que no conocemos de la población. Gráficamente esto lo podemos representar a través de este gráfico, donde en la parte central hemos colocado la estimación, el promedio 2.9 minutos, y del lado izquierdo y derecho tenemos los límites de ese intervalo de confianza, 2.2 minutos y 3.6 minutos. Entonces el rango que va desde ese mínimo hasta ese máximo, 2.2 minutos a 3.6, es el intervalo de confianza, pero ese intervalo de confianza está calculado con un nivel de confianza del 95%. Así que partiendo de este sencillo ejemplo ya podemos definir lo que es el intervalo de confianza de forma general. Y ahora vamos a ver otros ejemplos adicionales para terminar de tener claro ese concepto. Entonces un intervalo de confianza AB con un nivel de confianza del X%, donde X puede ser 90, 95, 99%, significa que existe un X% de probabilidad de que el valor real de la población, que nunca podremos estimar porque nunca podremos tener toda la población, pues ese intervalo de confianza nos indica que existe un X% de probabilidad de que ese valor esté en ese rango desde A hasta B. Entendamos esto con varios ejemplos. En este primer caso, supongamos que tenemos un intervalo de confianza del 90% y ese intervalo de confianza está entre 3.1 minutos y 2.5 minutos, donde la media que estimamos es de 2.9 minutos. ¿Eso cómo se traduce en palabras? Pues esta gráfica en palabras lo que nos diría es que tenemos un 90% de probabilidad. ¿Por qué 90%? Porque el nivel de confianza con el que se calculó ese intervalo es del 90%. Por tanto, tendremos un 90% de probabilidad de que el valor real de la población esté en ese rango que va desde 2.5 hasta 3.1 minutos. Si ahora el intervalo de confianza es del 95%,
Pues ese gráfico lo que nos dice es que existe un 95% de probabilidad de que el valor real de la población esté en ese rango de 2.2 a 3.6. Y si tenemos un intervalo de confianza del 99%, pues lo que esto nos dice es que existe un 99% de probabilidades de que el valor real de la población esté entre 2 minutos y 3.8 minutos. Eso es lo que nos dice ese rango o ese intervalo de confianza que estamos calculando. Y esto básicamente lo que está calculando es ese nivel de certeza con el que estamos estimando esa variable desconocida. Nunca podremos tener un 100% de probabilidad, un intervalo de confianza del 100%, porque si tuviésemos un intervalo de confianza del 100% es porque habríamos capturado la totalidad de los datos y por tanto ahí ya no valdría la pena hablar de un intervalo porque ya tendríamos el cálculo exacto de ese valor promedio. Mientras no tengamos todos los datos, pues simplemente hablaremos de un intervalo de confianza, un rango de valores donde con un cierto nivel de probabilidad estaremos seguros que se encuentra precisamente la variable que no podemos medir, en este caso el tiempo promedio de interacción. Teniendo clara esta definición, veamos algunas características del intervalo de confianza. Volvamos a la totalidad de los datos que quisiéramos idealmente poder adquirir y supongamos que adquirimos una primera muestra. Esa primera muestra nos permite, por ejemplo, calcular un intervalo de confianza del 95% y este intervalo de confianza iría desde 2.5 minutos hasta 3.9 minutos. Pero ¿qué pasa si más adelante adquirimos otros datos? Otra muestra. Entonces tendremos un segundo intervalo de confianza que, a pesar de tener un nivel de confianza del 95%, que es igual al que usamos con la primera muestra, en este caso tenemos un intervalo de confianza diferente que va desde 1.8 hasta 2.8. Y si más adelante adquirimos otra muestra de los datos, tendremos otro intervalo de confianza, donde así el nivel de confiabilidad sea del 95%, en este caso, por ejemplo, ese intervalo de confianza va desde 2.8 hasta 3.2. Entonces acá lo que vemos es una primera característica del intervalo de confianza, y es que no es un valor fijo. No es un valor constante, por el contrario va a ser un valor aleatorio. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza se calcula a partir de una muestra y esa muestra tiene un grado de aleatoriedad. Si hoy adquirimos unos datos, pues tendremos una cierta cantidad de valores a partir de los cuales se calcula el intervalo de confianza, pero si ese cálculo lo hacemos mañana con los datos que lleguen de hoy a mañana, pues ya tendremos unos datos diferentes de los que se usaron para el primer cálculo y por tanto el intervalo de confianza va a ser diferente. Entonces, una primera característica del intervalo de confianza es que es un valor aleatorio, nunca va a tener un valor fijo y esto siempre va a estar asociado a ese grado de incertidumbre que tendremos cuando analizamos datos. Una segunda característica es que ese intervalo de confianza, recordemos que nos mide la probabilidad de que la variable que queremos estimar, el valor real, se encuentre dentro de ese rango de valores definido por el intervalo de confianza. Si volvemos al total de la población, recordemos que nos estamos refiriendo a ese promedio de la población con el término μ. Entonces digamos que ese promedio de interacciones, que es el que no podemos conocer porque nunca tendremos la totalidad de los datos, digamos que el valor está en este nivel indicado por la línea punteada. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que hacemos diferentes estimaciones, es decir, tomamos diferentes muestras de los datos y tenemos estos diferentes intervalos de confianza, porque recordemos que dependiendo de la muestra que tomemos, esos intervalos son más grandes, son más pequeños, el punto que nos indica la media va a ser más alto o más bajo y todos ellos son estimaciones. Acá en total tenemos 20 diferentes intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza en cada uno de los casos que tenemos acá dibujados fue calculado con un nivel de confianza del 95%, pues esto lo que nos dice es que existe un 95% de probabilidades de que el valor que queremos estimar, μ, esté dentro de esos intervalos de confianza. Y observemos que de esos 20 intervalos de confianza, 19 de ellos, que aparecen en color verde, contienen ese valor de μ. No sabremos exactamente cuánto será μ, pero dentro de esos intervalos va a estar contenido μ. Sin embargo, como no tenemos una certeza del 100%, el nivel de confiabilidad es del 95%, pues esto nos dice que de cada 20 estimaciones que hagamos, una de ellas, la que aparece en color rojo, no va a contener ese valor estimado. Entonces,
Para que tengamos en cuenta esta característica, puede ser que si hacemos una estimación de, por ejemplo, el promedio de interacciones y calculamos un intervalo de confianza, puede ser que ese intervalo de confianza, como aparece acá en color rojo, no contenga esa variable que queremos medir. Miremos otra característica del intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a depender también de la cantidad de datos que tenga la muestra con base en la cual calculamos ese intervalo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una primera muestra, esta muestra tiene 4 datos, ese intervalo de confianza va desde 2.5 hasta 3.9. Pero si más adelante tomamos otra muestra que tiene, por ejemplo, 5 datos, ese intervalo de confianza, fíjense que se va haciendo más pequeño. Es decir, tendremos un mayor grado de confiabilidad. Porque ahora entonces ese grado de incertidumbre no va desde 2.5 hasta 3.9, como era el primer caso, sino que ahora va entre 1.8 y 2.8. Es más confiable esta segunda estimación. Y si logramos hacer otra tercera estimación, donde tendremos más datos, por ejemplo 8 datos, pues entre más datos tengamos, mejor será esa estimación, es decir, menor grado de incertidumbre, es decir, más pequeño va a ser ese intervalo de confianza. En este caso sería desde 2.8 hasta 3.2. Entonces, entre más datos tengamos y logremos recolectar, más pequeño va a ser el intervalo de confianza y por tanto mejor va a ser la estimación y menor incertidumbre la que tendremos en esa estimación. Veamos otra característica de ese intervalo de confianza. Entonces, supongamos que tomamos una muestra con una suficiente cantidad de datos. Ahora miremos el efecto que tiene ese nivel de confianza. Hasta este punto hemos hablado de intervalos de confianza con niveles de confianza del 95%, que es como el valor más usado, pero podemos usar otros valores como 90, 99, 98%, etcétera, etcétera. Si calculamos, por ejemplo, con base en esta misma muestra de datos, un intervalo de confianza del 90%, tendremos, por ejemplo, un valor desde 2.4 hasta 3.2. Pero si ahora tenemos exactamente la misma muestra, exactamente los mismos datos, pero subimos el nivel de confianza, ahora entonces se ensancha ese intervalo de confianza. Ya no irá desde 2.4 hasta 3.2, sino que irá desde 2.1 hasta 3.5, lo cual quiere decir que si tenemos los mismos datos y queremos tener un mayor nivel de certeza, pues ese rango se tiene que ampliar para cubrir más valores y tener precisamente mayor confiabilidad en esa estimación que estamos haciendo. Y si pasamos del 95% al 99%, pues ese rango se sigue ensanchando. Entonces ya irá desde 1.7 hasta 3.9. Entonces, si no cambiamos los datos, pero cambiamos ese nivel de confiabilidad con el que queremos estimar ese intervalo de confianza, pues ese intervalo poco a poco se irá ensanchando. Esa es otra característica del intervalo de confianza. Y otro elemento que afecta ese intervalo de confianza es la variabilidad que tengamos en nuestros datos. Entonces supongamos que en la muestra que tomamos 6 datos, pero esos 6 datos, donde cada uno es un tiempo de interacción, supongamos que están relativamente cerca los unos de los otros, es decir, esos valores son bastante cercanos, es decir, que los datos tienen poca variabilidad, entre comillas. Si esos datos tienen poca variabilidad y estimamos, por ejemplo, el intervalo de confianza para esos 6 datos, con un 95% de probabilidad, tendremos, por ejemplo, este rango de 2.6 a 3.6. Pero si ahora tenemos 6 datos, pero esos datos están más separados los unos de los otros, es decir, tienen mayor grado de variabilidad, pues como están más separados, ese rango o ese intervalo de confianza se va a ensanchar. Y por ejemplo, en este caso, para el mismo intervalo de confianza del 95% y la misma cantidad de datos, 6, pero datos con mayor variabilidad, pues tendremos un intervalo de confianza más grande, desde 1.5 hasta 4.3. Entonces, otra característica importante es que si los datos tienen poca variabilidad, el intervalo de confianza se hace más estrecho. Si aumenta la variabilidad de los datos, el intervalo de confianza se ensancha. Y veamos ahora entonces cómo interpretar el intervalo de confianza, porque en últimas cuando lo usamos en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning, lo que hacemos es definir un nivel de confianza, 90, 95, 99%, usamos la muestra que tengamos, hacemos el cálculo, eso nos arroja unos valores, la pregunta sería ¿cómo interpretamos esto? Entonces, generalmente surgen acá 2 tipos de preguntas para interpretar adecuadamente ese intervalo de confianza. Planteemos la primera pregunta.
¿Cuál estimación es mejor? Supongamos que tenemos dos estimaciones, es decir, tenemos dos grupos de datos. Con una primera muestra hicimos una primera estimación, la estimación A, intervalo de confianza del 95%, y ese intervalo de confianza va desde 2.2 minutos hasta 3.6 minutos. Y luego recolectamos otros datos, la misma cantidad de datos, pero como esos datos eran diferentes, tenemos un intervalo de confianza del 95% y ese intervalo de confianza es más estrecho, va desde 2.4 hasta 2.8. De esas dos estimaciones, ¿cuál es mejor? Pues acá podríamos decir que la estimación B es mejor, es decir, entre más pequeño o más estrecho sea el intervalo de confianza, menor incertidumbre vamos a tener y por tanto vamos a estar más confiados en que la estimación que estemos haciendo de la media de toda la población esté dentro de este rango que es más estrecho. Entonces es más confiable en este caso la medida B que la medida A, el intervalo de confianza B que el intervalo de confianza A. Y otro tipo de pregunta que surge usualmente es, digamos que tenemos este intervalo de confianza del 95%, va desde 1.2 hasta 3. La pregunta sería, ¿cuál de estas dos afirmaciones es la correcta? La primera nos dice, si tenemos este intervalo de confianza del 95%, entonces esta afirmación lo que dice es, el 95% de las visitas a la web duran entre 1.2 y 3 minutos. Fíjense que acá tenemos el 95% con el que fue calculado el intervalo de confianza y tenemos los límites de ese intervalo, 1.2 y 3. Entonces la primera afirmación nos dice que esas visitas en el 95% de los casos están entre 1.2 y 3. Y la segunda afirmación nos dice que existe un 95% de probabilidad de que el rango de 1.2 a 3, es decir, el intervalo de confianza que calculamos, incluya el promedio real de todas las visitas. La pregunta es, ¿cuál de estas dos afirmaciones es correcta? Erróneamente, muchas veces tendemos a pensar que la interpretación correcta sería la A. El 95% de las visitas duran entre 1.2 y 3 minutos. Es errónea, ¿por qué? Porque acá cuando decimos que el 95% de las visitas están en ese rango, es como si conociéramos la totalidad de las visitas. Es como si tuviéramos la totalidad de los datos. Y de esa totalidad de los datos, el 95% estaría dentro de ese rango. Pero recordemos que nunca podemos tener la totalidad de los datos, entonces no podemos afirmar nada con respecto a ese total de visitas y por tanto la afirmación A es incorrecta. La afirmación B es la correcta, ¿por qué? Porque recordemos que el intervalo de confianza está midiendo el grado de confiabilidad que tiene una estimación que estamos haciendo. Y ese grado de confiabilidad se mide, en primer lugar, con ese 95% en este caso particular. Y el rango lo que nos está diciendo es que existe un 95% de probabilidades de que el valor que nunca podremos medir, que es el promedio real en la población, esté dentro de ese rango. Luego observemos que la afirmación B es precisamente la definición de lo que es el intervalo de confianza. Entonces, la situación B sería la forma correcta de interpretar el significado de este intervalo de confianza. Muy bien, como acabamos de ver, el intervalo de confianza es simplemente una herramienta que nos permite cuantificar el grado de incertidumbre que tendremos al estimar cualquier parámetro de nuestros datos, sea por ejemplo la media, la varianza, la desviación estándar o cualquier otra característica numérica de esos datos. Y este grado de incertidumbre se debe precisamente a que nunca podremos recolectar la totalidad de los datos y por tanto nunca lograremos tener una certeza total de la variable o el parámetro que estamos midiendo y por eso tenemos que recurrir al intervalo de confianza, que nos mide precisamente ese nivel de confiabilidad que puede tener esa estimación. Y básicamente ese intervalo de confianza es un rango de valores que nos indica qué tan probable es que dentro de ese rango encontremos el valor real que tendría la variable que queremos medir si tuviésemos la totalidad de la población. Y la idea es que entre más pequeño o más estrecho sea ese rango de valores, ese intervalo de confianza, pues más confiable va a ser precisamente la estimación. Y además tengamos en cuenta que ese intervalo de confianza pues va a depender de la cantidad de datos
datos que usemos para hacer la estimación, es decir, del tamaño de la muestra, así como de la variabilidad que tengan esos datos y también del nivel de confianza que elijamos, que generalmente es el 95%, pero podríamos usar niveles o más altos o más bajos. Y otro tema adicional que hay que tener en cuenta es la forma de calcular ese intervalo de confianza, que eso no lo vimos en detalle en este video, pero esencialmente les puedo contar que existen dos maneras de hacerlo. Una es si conocemos la manera como están distribuidos nuestros datos, por ejemplo, si tienen una distribución gaussiana o una distribución t-student, pues podemos simplemente usar las fórmulas matemáticas de esas distribuciones para calcular ese intervalo de confianza. Y otra forma, que es la que personalmente yo tiendo a utilizar más en los proyectos de ciencia de datos y machine learning, es el uso de la técnica del bootstrapping, que no requiere el conocimiento previo de la forma como están distribuidos los datos. Si les interesa que hablemos bien sea de distribuciones de datos o de esta técnica del bootstrapping, pues me pueden dejar sus comentarios acá abajo y más adelante en un video les puedo explicar cualquiera de esos temas en detalle. O también los invito a darle una mirada al curso de Introducción a la Estadística Inferencial que tengo precisamente en la Academia Online, en donde explico en detalle y de forma práctica también todos estos conceptos. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, la pueden dejar abajo también en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.